El secuestro es un delito que no desaparece, de hecho cada vez se hace peor. Y lo que más inquieta es que los criminales tienen cada vez más derechos y las víctimas cada vez menos. Isabel Miranda de Wallace es presidenta de la organización Alto al Secuestro y se ha convertido en una de las voces más fuertes, más importantes en nuestro país para combatir este delito. Isabel, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Isabel, si no son los jueces por fallas en el procedimiento, pues son fugas de los secuestradores, pero estamos viendo una situación inquietante. Parece que hay una gran impunidad en el secuestro. ¿Es mi impresión o es algo que está ocurriendo? No, gracias por el espacio, don Sergio. Indudablemente que está pasando, están sucediendo una serie de factores que se están conjugando, primero que nada, por el nuevo sistema penal acusatorio, es decir, esta transición que tenemos entre el sistema actual, que es el sistema mixto, con el nuevo sistema penal que supuestamente va a ser más ágil y más transparente. Lo que está sucediendo es que no tenemos el personal adecuado para poder llevar a cabo esta transición. Y lo que está sucediendo indudablemente son tres cosas a mi punto de vista. Uno, están dejando huecos en algunas áreas en el tema de secuestro porque los mandan a capacitar y bueno, no tenemos el personal suficiente. Otros no han terminado de capacitarse. Lo mismo están con los ministerios públicos. ¿Esto a qué nos lleva? A que también se cometan errores de parte de los policías, de los ministerios públicos, aunado a que los jueces y la Suprema Corte de Justicia en la primera sala esté emitiendo dictámenes y tesis y jurisprudencias de alguna manera mucho más garantistas de lo que venía siendo el sistema anterior. Esto no está mal, es correcto que se dé garantías a todos los imputados y a las propias víctimas. Lo malo es que están aplicando estas determinaciones de manera retroactiva, es decir, piensan que deben de ser adivinos los policías y los ministerios públicos para poder resolver de otra manera como ellos ya determinaron que debe de ser. Es el caso de la famosa flagrancia equiparada, ¿no? Así es. Como se tomó la determinación de que no se podía aplicar este delito, pues lo que estamos viendo es que se suelta a criminales que pues estaban cumpliendo penas de cárcel muy importantes. Pero además con otro agravante, don Sergio, que usted atinadamente menciona ahorita, además de soltar este tipo de delincuentes de alta peligrosidad, lo que está creando en el mensaje es una gran impunidad, porque ellos vuelven a la calle a hacer exactamente lo mismo. Hay un estudio al respecto en el que establece todos los secuestradores, y esto lo hizo la UNAM, no son fáciles de readaptar, sobre todo cuando ya son reincidentes. Esto es, salen para seguir secuestrando, y esto es una política pública errada. Me parece que ahí el gobierno federal no ha tenido la sensibilidad de sentarse a lo mejor con el Poder Judicial para decirles la repercusión que esto va a tener. Pero, a ver, yo estoy escuchando en radio y en televisión un anuncio tras otro que nos dicen que con el nuevo sistema penal acusatorio ahora sí se respetan los derechos de las víctimas. Y estoy viendo pues que menos que nunca se respetan esos derechos. ¿Qué está pasando? Que no tenemos abogados, don Sergio, nada más para que usted se dé cuenta. Hay estados donde contamos con un abogado victimal, como es el caso de Tamaulipas, donde hay tantos secuestros, donde hay tanta impunidad. Tenemos un secuestro victimal, dígame si con un abogado victimal vamos a poder dar respuesta a las víctimas. Es imposible. No hay equidad en este proceso y eso es lo que estamos viendo, un gran desequilibrio tanto en reglas, en operación y en defensoría. Tenemos el caso de estas 3 hermanas que fueron secuestradas y 2 de ellas mutiladas. Resulta que ni siquiera se les informó que estaba siendo liberado el famoso brujo, no me acuerdo cómo le llamaban, El santero. El santero que les iba a dar ahí limpias para que todo el secuestro pudiera funcionarle a los secuestradores. ¿Por qué no se les avisa? ¿No hay una obligación legal de avisarle, de informarle a la víctima? Indudablemente les avisaron 2 días después de que ya estaba fuera, es decir, en la calle. Y sí hay una obligación constitucional, la cual no respetan los jueces, ni los magistrados, ni los jueces, ni la propia Suprema Corte de Justicia,
les da a las víctimas digamos, ese derecho de que puedan acudir a la audiencia y puedan estar notificados. No se los dan, don Sergio. En la práctica es nulo. Sin embargo, sí vemos que si a un procesado no le notifican o no tiene abogado, hay reposición de procedimiento, pero las víctimas son las más abandonadas. Las víctimas tienen miedo de hablar, tienen miedo de dar la cara, y eso es algo que utiliza el propio sistema para sacar ventaja en favor del imputado. Algunos dicen que el secuestro no es un delito pues, que nos debiera preocupar demasiado porque solamente los ricos lo sufren. ¿Usted qué les dice? Que indudablemente es un mito. Quiero decirles que el 60% de los delitos cometidos actualmente en el país, al menos en lo que va en la presente administración, se han cometido a la economía informal, es decir, a los que tienen un puesto en la calle, a tianguistas, a los del mercado, y el otro 40% está dividido entre empleados, digamos, de funcionarios, no gente empresaria digamos, capacidades económicas importantes, estudiantes y amas de casa. Pero el 60% de los secuestros es gente común y corriente, más bien de la economía informal, es decir, la gente que no tiene grandes recursos económicos. ¿Qué ha pasado con el secuestro? ¿Está aumentando o está bajando? ¿Y qué tan confiables son las cifras que tenemos? Estamos prácticamente igual, don Sergio, que el año pasado, en los primeros 4 meses. Tuvimos primero, entre el 2014 y el 2015, una disminución del 26%. Entre el 15 y el 16 estamos estancados. Solamente si comparamos los 4 meses del año pasado con hemos disminuido un 1%. Es decir, estamos estancados. ¿Qué tan fácil es para la policía reaccionar con prontitud? Usted misma ha dicho en muchas ocasiones que las primeras 24 horas son cruciales en el caso de un secuestro. ¿Qué tanto pueden las policías reaccionar cuando pues ahora se les exige que tengan una orden de aprehensión girada por un juez y primero convencen al juez? ¿Están pudiendo reaccionar las policías? Yo creo que los policías cada vez tienen menos herramientas jurídicas para poder actuar. Los propios jueces y el sistema los atan de mano muchas veces, y creo que cada vez se ha minado la capacidad de investigación del Ministerio Público. Creo que hoy contamos con menos recursos jurídicos para poder actuar de manera pronta y expedita, y eso va en perjuicio indudablemente de las víctimas del delito de secuestro. Veíamos el caso de una persona en Michoacán que estaba embarazada con una niña de 4 años secuestrada, y bueno, el juez decreta la libertad de estos secuestradores porque no lo presentaron al secuestrador, primero ante el MP. Al primero porque detuvieron al que estaba cobrando, ¿no? Así es, y él fue el que dijo dónde estaban los que tenían a la víctima. Se van directo a rescatar a la víctima y esos son los que quedan liberados, porque le dijeron, tú primero debiste de haber ido al MP, luego al juez y después entrar por la víctima. Eso es imposible, se la matan. O sea, cuando alguien cobra un rescate, don Sergio, si no tiene de inmediato aviso de que ya tiene el dinero, matan a la víctima o huyen, cualquiera de las dos. ¿Qué tendríamos que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar para que este sistema opere? Porque yo veo otros países del mundo y los grupos antisecuestro operan de inmediato, son muy buenos, reaccionan de inmediato, no se esperan a que un juez determine otorgar una orden de aprehensión. ¿Qué está pasando? ¿Estamos poniendo reglas malas? Yo creo que estamos cayendo en un gran formalismo para poder llevar a cabo acciones concretas contra el delito de secuestro, aunado a que no tenemos un plan nacional contra el secuestro, es decir, no tenemos estandarizado qué se debe de hacer, en qué momento, quién y cómo lo debe de hacer. Eso no lo tenemos aún, quedó parado en la CONACE desde que Renato Sales se fue y quedó ahí parado. Lo primero que tendríamos que hacer a nivel nacional es tener un plan maestro para que todos hicieran lo mismo. Y luego tener como franquicias, don Sergio, de cada unidad antisecuestros, qué tipo de perfil tiene que tener su negociador, su policía de reacción, de investigación, de análisis táctico, sus periciales, en fin, todo lo que se requiere en una unidad antisecuestros. Seguimos sin tener completas las unidades antisecuestros. Déjeme mencionar el caso de Alan Pulido, que es un caso en el que todos tenemos muchas dudas, pero por lo menos parece indicar la información que tenemos que o hubo una reacción rápida o las autoridades se preocuparon y se preocuparon de forma muy intensa por lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué no pasa esto en otros casos? Eso es lo indignante para muchas víctimas, don Sergio, que en este caso del señor Pulido se movilizó la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Estatal.
Y cuando una víctima común y corriente que no tiene medios o no es famosa, pues a veces ni siquiera le levantan la averiguación previa. Eso es lo que duele y eso es lo que indigna. Y bueno, aquí indudablemente ellos se movilizaron, pero tampoco ellos lo ubicaron. Según la propia versión de la autoridad, quien comanda su propia autoliberación es el propio futbolista Pulido. Pero pues, es algo que supuestamente uno habitualmente no lo puede hacer. Yo no me voy a enfrentar con 4 o 5 criminales armados, ¿no es así? Bueno, y menos estoy preparada para apoderarme de un arma que tiene el secuestrador que me está cuidando. O sea, que usted comparte que hay dudas serias sobre ese secuestro en particular. Indudablemente, sobre todo no sabemos quién le disparó al secuestrador, si fue el propio Alan Pulido, fue la policía o él solito se infirió esta herida en el cuerpo. No sabemos siquiera quién lo hirió, no sabemos por qué supo dónde estaba, si normalmente los vendan y los atan de las manos, cómo le hizo para apoderarse del arma, cómo se dio cuenta que él estaba distraído, porque cuando los dejan sin venda es porque los van a matar. Entonces, aquí hay muchas dudas, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Indudablemente, seguir demandando de manera indignada que la autoridad haga su trabajo. Hemos logrado algunas cosas, pero a veces retrocedemos. Creo que la autoridad debe de separarse del momento electoral o de los momentos políticos y concentrarse en los temas de seguridad que nos están pegando en todo el país. Y yo creo que eso es lo que debería de ser el gobierno, articular más los esfuerzos, la ciudadanía, tener capacidades para poder exigir. Somos muy pocos los que tenemos acceso a un micrófono a denunciar. No tenemos, digamos, la fuerza jurídica para poder emprender, digamos, demandas o alguna averiguación previa en contra de quien no cumpla con su función, como estos 2 personas que se fugaron. A los custodios los llevan, se fugan 2 secuestradores y a los custodios los llevan a servidores públicos en lugar de llevarlos detenidos de manera inmediata ante un ministerio público para fincarles una responsabilidad penal por evasión de reo, ¿no? ¿No le afecta a usted en lo personal el estar viendo un caso tras otro de secuestro? Porque conozco muy bien la historia, usted padeció en su familia un muy lamentable caso de secuestro. ¿No es muy difícil dedicarse a esto, sufrir nuevamente las angustias con cada familia que usted que acude con usted? Porque me consta que las familias la buscan a usted cuando se encuentran frente a una situación como esta. Sí, es muy doloroso, don Sergio. Es como revivir de alguna manera este dolor, pero tampoco te puedes quedar de ojos cerrados y de oídos tapados ante una gran injusticia que hoy se está viviendo en México. Yo lo viví sola, sin ninguna ayuda de nadie, y me pongo en los zapatos de quien lo está viviendo y de verdad no puedo darles la espalda. Ojalá que algún día pudiera separarme de esta necesidad de tratar de ayudar a alguien ante una crisis como esta. Hasta hoy no lo he logrado. Espero que el día de mañana ya no tengamos secuestros y yo me pueda ir a mi casa en paz. Usted, de hecho, ha incluso asesorado al gobierno en ese sentido. ¿Le hacen mucho caso o no le hacen caso? No, yo creo que sí nos escuchan en muchas cosas y eso es algo que hay que reconocerlo, al gobierno federal sobre todo, y a la propia Suprema Corte de Justicia, ahora que tuvimos contacto a raíz de algunos casos que han sido un escándalo en nuestro país. Creo que están en una capacidad de escuchar. Esperemos que también vayan cambiando estos criterios tan hipergarantistas en favor del imputado y con tanta desventaja para las víctimas. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, gracias por esta conversación. Al contrario, don Sergio, siempre es un placer y le agradezco el espacio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también, pero no se le olvide, nos vemos la próxima.